En el video anterior leímos Efesios 1 del 15 al 23, en donde Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, que ya vimos que era considerada la iglesia central o la iglesia madre entre las 7 iglesias eh, en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y se cree, según algunos comentarios de historiadores, que Juan, el que escribió, el apóstol amado que escribió Apocalipsis, o que le fue revelado Apocalipsis, era un miembro de esa iglesia. Así que estamos hablando de una iglesia bien preparada, pero Pablo está orando para que ellos reciban algo más que todavía no tienen, y que es un espíritu de sabiduría y de revelación en un verdadero conocimiento del Señor. Ahora, dijimos que ahora voy a hacer unos comentarios en los 4 aspectos que Pablo menciona en esa oración. Y estos comentarios, noté bien que son muy superficiales y no los puedo ampliar aquí. También recuerde que la siguiente información no tiene ningún significado si la persona oyente no recibiera una intervención divina en su corazón de parte de Jesús mismo, de Yahshua. Y es una, por así decirlo, una experiencia al corazón del creyente para abrir los ojos de su entendimiento. Cuando digo experiencia, desafortunadamente hay mucha gente que al nomás oír la palabra experiencia ya está pensando en tembladera y que le empieza a temblar todo. Yo no estoy hablando de eso ni creo en eso. Eso es sencillamente una fabricación, es falso, una falsa producción de la manifestación del Espíritu sobre las personas, porque continúan siendo exactamente los mismos y hasta peores durante los demás días que les pasó la tembladera. Pero vamos a ver estos 4 aspectos en Efesios 1 y entre ellos los 4 aspectos son: Pablo ora para que los hermanos en Éfeso reciban un verdadero conocimiento de la persona del Padre, que reciban la esperanza del llamado, una revelación, que sus ojos sean iluminados para que entiendan la esperanza del llamado en los santos o creyentes en Yeshua o creyentes en Jesús. Está orando para que ellos abran los ojos y reciban espíritu de revelación para que entiendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y está orando para que ellos reciban espíritu de revelación y sabiduría para conocer la supereminente grandeza de su poder en la resurrección. En el primer punto, hacer un verdadero conocimiento de la persona del Padre o de Jesús. El Padre o Hijo revelados. Esto ya fue explicado brevemente usando Efesios 1. Yeshua, el Hijo, da la revelación del Padre a quien Él quiere. Ya hablamos de esto. Al final del día, en cuanto a la elección, en cuanto a ser elegido, esto no depende de nosotros. Según está escrito en Romanos 9:16, que dice: entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel quien Dios tiene misericordia. Esta elección de que habla este verso no tiene nada que ver con salvación eterna, sino con la elección para llegar a ser como Jesús. El ministerio de la predicación del Evangelio para salvación del pecador debe continuar sin interferencia. Una cosa es el llamado a salvación de condenación eterna y otra muy diferente, el llamado de los electos a la semejanza del Hijo. Son dos cosas diferentes. El llamado a la salvación de condenación eterna por medio de la predicación regular del Evangelio es, como dijo Yahshua, entrar por la puerta. Pero el llamado a la imagen de Jesús, o ser igual a Jesús, o obtener la semejanza de Él, o llegar a ser como Él, por medio de la predicación del Evangelio del Reino,
no el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino, es llegar al final del camino, porque Él es el camino para llegar al Padre. No sé si me estoy dando a entender. Ganar el mundo para Yeshua debe seguir su curso como un fruto del verdadero creyente. Aunque tanto el que predica como el predicador que recibe el mensaje son invitados para ser como Yeshua y todavía no son electos. La explicación más detallada será dada en los capítulos posteriores. La segunda cosa que Pablo menciona en la oración es que abran los ojos de su corazón para que ellos entiendan la esperanza del llamado en los santos o creyentes en Yeshua. Y eso Pablo dice que se llama supremo llamamiento en Filipenses 3:14. Y dice así: prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús. El supremo llamamiento de Elohim en Yeshua, el Mesías. Y también en Colosenses 1:27 leemos, hablando en el contexto de gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es el Mesías en vosotros, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Conforme a mis estudios, las expresiones esperanza y el llamado de los santos está directamente relacionado al concepto de ser como Jesús. Ningún creyente que no sea elegido para ser como Yeshua podrá entrar detrás del velo en el lugar santísimo. El creyente no tiene que ser como Jesús para ser salvo, pero sí tiene que ser salvo para llegar a ser como Jesús. Si es que de alguna manera deseamos llegar a ser la morada del Padre, la cual es Sion o la Nueva Jerusalén, morada a un nivel más alto de lo que somos ahora. Versos comunes como Juan 14:6 revelan verdades más profundas si lo vemos a la luz de esta verdad que estamos hablando. Yeshua es el único camino, pero no sencillamente para salvación, sino para llevarnos al Padre. Pero este supremo llamamiento, como la traducción de la palabra griega muestra, no es una garantía, sino es una invitación. Como creyentes en Yeshua tenemos garantía de vida eterna, en el sentido de que ya no vamos a recibir condenación eterna. Eso sí está garantizado. Pero en relación a heredar al punto de llegar a ser o obtener la semejanza del Hijo, y para tener participación detrás del velo en el lugar santísimo, debemos pagar el precio requerido. Eso no es gratis. La salvación de condenación eterna sí es gratis por la justificación y la fe en Yeshua para el perdón de pecados. Pero para entrar detrás del velo debemos pagar el precio requerido y ser hallados dignos, como dijo Jesús en Lucas 20:36, porque solamente tenemos a mano la invitación que definitivamente muchos no lograrán. Ese es un ejemplo de eso, lo vemos en la invitación que ya conocemos como las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las que entraron y las que no entraron. Todas estaban invitadas, pero hubo quienes no entraron. Hay muchas escrituras relacionadas a esto y una de esas es de esas vírgenes que no entraron a las bodas por el hecho de haber sido invitados no necesariamente significa que el invitado estará presente. Y esto no tiene nada que ver con salvación de condenación eterna como muchos tergiversan. Erramos mezclando las enseñanzas y adaptándolas a nuestra programación previa católica por falta de revelación que al final refleja falta de relación. Veremos un poco más de esto más adelante. Otra de las cosas que están incluidas en la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso era que ellos fueran abiertos los ojos de su corazón y que recibieran un espíritu de sabiduría y revelación para entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
El sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, mencionado en Efesios 1:13, desde el momento en que creímos en el sacrificio del Cordero del Padre, es en sí mismo una invitación o un llamado para llegar a ser semejantes al Hijo del Hombre. Esa esperanza enciende en nosotros un fuerte deseo de perseverar enfrentando sufrimiento o cualquier otra circunstancia adversa o contradictoria que tengamos que luchar para ser vencedores, incluyendo un deseo profundo por vencer el pecado en nuestras propias vidas, porque realmente queremos ser como Él. En primera de Juan 3, del 2 al 3, la Biblia de las Américas, leo y dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De ser semejantes a Él, lo acaba de decir. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Nuevamente, adaptando el error de nuestra programación mental católica, muchos creyentes creen y predican que tenemos que sacar lo mejor de dentro de nosotros. Eso también viene de la nueva era. Y redoblar nuestros esfuerzos para imitar a Jesús y seguir su ejemplo. Además de que este concepto es una de las principales doctrinas del movimiento de la nueva era, no solo está muy lejos de la verdad contenida en la Biblia, pero de hecho contradice y es opuesto a la gracia del Padre. El hecho de que esa creencia nos trae a una posición espiritual llamada autojustificación es directamente confrontada en los escritos apostólicos como contrarios al sacrificio y la sangre derramada del Cordero de Dios. Una severa declaración es dada contra cualquier cristiano que cree eso en Gálatas 5, del 4 al 5. En otras palabras, se da una severa declaración en Gálatas 5, del 4 al 5, para cualquier persona que se quiere autojustificar por su propia espiritualidad delante de Dios. Están tratando de autojustificarse, obedeciendo mandamientos escritos como un esfuerzo humano para ser más santos y para obtener el favor de Dios. Y dice en Gálatas, que acabamos de mencionar, Gálatas 5, 4, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. La versión de Reina Valera del 1960 dice: de Cristo desligasteis. Preste mucho cuidado a lo que estamos leyendo. El texto dice que ellos cayeron de la gracia no porque no cumplen los mandamientos, sino porque los cumplen. Podríamos ser encontrados erróneamente cumpliendo los mandamientos escritos en la Biblia sin oír lo que el Espíritu está hablando a las iglesias, pensando que cumpliendo esos mandamientos escritos somos mejores cristianos por hacerlo. La idea de cumplir mandamientos para obtener el favor del Altísimo no procede de arriba, y veremos más acerca de esto más adelante, pero nosotros no debemos vivir cumpliendo mandamientos escritos. Nosotros debemos vivir oyendo la voz del Padre, y Él nos va a decir qué mandamientos cumplir en un momento dado. Esto está afectando a las congregaciones cristianas hoy. La nueva era cree que el hombre es básicamente bueno. Solo tiene que sacarlo de adentro hasta que llegue a ser un Dios, entre comillas y con D minúscula, cuando todas las chakras, según ellos, sean abiertas. Y la manera de extraer lo bueno que somos es por confesión positiva
y declarando versos memorizados de bendición hasta que se cristalicen o suceda físicamente. En otras palabras, el poder de la atracción o lo que ellos llaman el secreto. La Biblia dice que no hay ni uno bueno en Romanos 3, que todos hemos transgredido y pecado contra el Altísimo. Así que el Altísimo dice que somos malos y la nueva era dice que somos buenos. ¿De qué lado está usted? Todo lo bueno que podamos tener dentro de nosotros no es porque somos buenos por nosotros mismos. Lo bueno que tenemos está en la persona de Yeshua que mora en nosotros por su Espíritu. Si es que verdaderamente hemos creído en su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, habiendo entrado en este camino por medio de la puerta del arrepentimiento, de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras de la Biblia. Si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor que mora en nosotros. Nosotros recibimos su justicia o la justificación y a cambio Él toma nuestros pecados. Tenemos su justicia y santidad en nuestros corazones y según crecemos en madurez a su semejanza, ese potencial deberá inundar nuestra alma y también nuestro cuerpo desde nuestro espíritu, según somos obedientes a lo que nos pide hacer o no, hasta que el día sea completo en nosotros. Esa es precisamente la diferencia entre la idea secular católica nueva era de sacar lo mejor de nosotros. El creyente verdadero sacará lo mejor de Jesús de adentro, según aprendemos a oír y obedecer su voz. Ellos proclaman desde adentro de su ser por medio de la confesión positiva lo que sea que su imaginación y su condición caída les dicta. El creyente verdadero hablará con su boca aquello que el Padre está diciendo, no lo que nosotros queremos decir o no lo que nosotros necesitamos. Nosotros podemos confesar positivo todo lo que queramos y usar lo mejor de nuestra imaginación, lo mejor de nuestras buenas intenciones y lo mejor de nuestros deseos carnales. Y hasta podemos agregarle versos de la Biblia. Pero si lo que confesamos o declaramos no salió de la boca del Altísimo, eso no nació en Él, sino en nosotros. Y eso no tiene nada de bueno. Tal como está escrito, si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, no incorrupción, como veremos más adelante. Hay mucho más acerca de esto, pero debo dejarlo aquí. El siguiente punto de que Pablo está orando para que ellos en Efesios 1, que la iglesia en Éfeso reciba un espíritu de sabiduría y de revelación para que sean abiertos los ojos de su entendimiento, para que ellos comprendan el poder que genera la resurrección. Para que ellos comprendan, Pablo pone palabras significativas diciendo la supereminente grandeza del poder de la resurrección que se dará a los electos en la primera resurrección. Hay muchos aspectos a considerar en lo relación a la resurrección de entre los muertos. El libro a los Hebreos dice en el capítulo 6 que esta enseñanza de la resurrección en Hebreos 6.1 dice que es comida para bebés, entre otras 5 enseñanzas que menciona ahí. En la Biblia existen versos específicos que hablan de la primera resurrección y versos específicos que hablan de la segunda resurrección que sucederá al final del milenio. Nosotros revolvemos todos los versos que hablan de resurrección y nos perdemos un entendimiento más acertado. En mis estudios encontré por lo menos 20 razones bíblicas de por qué una gran mayoría de creyentes en Jesús se perderán la primera resurrección y resucitarán hasta el final del milenio. Por ahora solo mencionaré un par de aspectos relacionados con esto.
Siguiendo con la redacción de Efesios 1, el poder manifestado entre los santos elegidos en la primera resurrección será el mismo que operó en la resurrección de Yeshua. La Biblia dice que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos. De acuerdo a sus propias palabras, Yeshua promete resucitar a todos aquellos que creen en Él en el día postrero. Si el mismo poder que resucitó a Yeshua de los muertos opera en los elegidos, es posible que el Padre mismo resucite a los muertos o a aquellos que alcancen la semejanza del Hijo. Con respecto a esto, le recuerdo que usted puede llegar a sus propias conclusiones, que lo más importante no son estas tecnicidades, sino la gloria que involucra el ser parte de los electos, que experimentarán en carne propia la primera resurrección, independientemente de quién dio la orden. Hablando del poder que resucitó a Yeshua de entre los muertos, llegamos al siguiente verso en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Son tantos los aspectos bíblicos involucrados en versos como este que es difícil de explicar con brevedad. La palabra griega para hijo aquí es huío, que se refiere a alguien que ya deja de ser niño para venir a ser un individuo maduro y ayudar al padre en los negocios de su casa. No se confunda, todos somos hijos si somos creyentes en Jesús, pero este pasaje está hablando de hijos a otro nivel que viene a tener la plenitud del Padre. Así, Él es declarado hijo en ese verso que leímos de Romanos 1:4 a un nivel que requiere poder después de haber sido aprobado el examen a que fue sometido por el Espíritu de Santidad. Voy a volver a leer el verso. Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, Jesús, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El haber aprobado ese examen fue lo que le dio participación en la resurrección de los muertos. Él no fue declarado Hijo de Dios a este nuevo nivel con palabras de graduación y un título académico por escrito, sino con la supereminente grandeza del poder de su fuerza para causar que un muerto salga de donde esté y venga a la vida. De la misma manera, los electos para llegar a ser como Él deberán pasar el examen nada menos que del Espíritu de Santidad primero, según este verso de Romanos 1:4. Si pasan o aprueban el examen, entonces la demostración de que aprobaron será la participación en la primera resurrección de los muertos. Hasta este punto, tengo la esperanza de que el lector comprenda que la primera resurrección no tiene nada que ver con la salvación de condenación eterna, excepto que es necesario ser salvo primero para tener derecho al examen del Espíritu de Santidad. Si algún creyente no tiene el honor de ser aprobado y no participa en la primera resurrección, hay una segunda resurrección asegurada y garantizada por Jesús mismo para todos aquellos que creen en Él. Más detalles son dados en cuanto a la resurrección en capítulos más adelante. Pero por así decirlo, en palabras sencillas, la segunda resurrección es la que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él para el perdón de pecados. La primera resurrección se necesita que uno pague el precio de vencer el pecado para llegar a ser como Jesús y aprobar el examen del Espíritu de Santidad primero. Todos estos conceptos previos compartidos en esta sección de los 4 aspectos de la oración de Pablo en Efesios
no significarán nada, sino pura información teológica, si no hay una intervención del Altísimo al corazón, causando vida y un nuevo entendimiento bíblico. Yo solo puedo compartir algo de conocimiento con la idea de preparar la mente del lector, pero la vida y poder viene de arriba, si es que Él decide derramar espíritu de sabiduría y de revelación en un verdadero conocimiento del Altísimo Padre Eterno.